noches, ¿cómo están? 19 en punto para comenzar Puntos de Vista, 16 grados la temperatura después de un lunes que fue frío, durante la mañana se puso caluroso a la tarde y ahora la temperatura en 16 para comenzar esta semana hasta el lunes 5. Que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos. Ojalá que nos acompañen hoy y toda la semana porque tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Estamos muy contentos de poder hacerlo, por supuesto, aquí de C9N. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches, Juanito, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Cómo está el fin de semana? ¿Cómo les trató? Bien, súper bien. A ver, estoy haciendo un recuento del mío. Tranquilo. Tranqui. Sí, tranquilo. Bien. Con algunas molestias dentales, pero superable. Salvamos, sí, superable. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estuviste? Y bien, o sea, tranquilo. Excelente. Me alegro. Sí, trabajando el sábado, trabajamos a full, estuvimos recorriendo diferentes lugares, mostrando en vivo también la situación de las calles y un fin de semana bastante agitado. Está bien. Sí. Está bien. Con calma, ¿no? Claro. Claro, con la buena onda ya otra vez, como siempre. Claro, frente a Nato y seguir laburando nosotros, ¿verdad? Bueno, hay mucho que hablar, que vamos a ir entrando ya en noticias, ya en un ratito nomás. Es simplemente para cerrarlo del clima. Frío entre hoy y mañana. Sí. Y después, al contrario, temperaturas ya en ascenso para lo que va a ser el fin de semana. Ya se habla de 36, 37 grados. Así que a los que les gusta el fresquito, disfrutar el de mañana porque después van a ascenso la temperatura. ¿Cómo están ascenso la temperatura en distintas áreas judiciales, políticas, de las cuales ya hacemos referencia para comenzar nuestro programa informando, si les parece? Sí, perfecto. Hablamos de Cartes, hablamos de la comisión bicameral y un tema que es polémico, de hecho, desde el arranque, porque Cartes está convocado y desde el principio dejó en claro que no quiere ir. Que no va a asistir. Que no va a asistir. Explico los motivos. Y sí que de hecho no quiere responder porque decía Pedro Velar que que estaba como prejuzgado, decía en la comisión, o preopinado en la comisión. Así que ya lo último es que Cartes va a responder por escrito, decía su abogado. Y estamos ya en comunicación con el senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente también, que ya nos va a contar un poquitito sobre su impresión con respecto a esto que se sabe. Así que ya le damos las buenas noches a Jorge Querey mientras vemos la nota que fue remitida justamente a él como titular de la comisión bicameral por el abogado Pedro Velar, que respondió con relación a esto y donde él dice que Cartes va a responder por escrito, de manera epistolar, como se dice también, lo va a hacer de esta manera según su abogado. Así que veremos si esto satisface o no. Ya está el doctor Querey. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes ahí? Saludos al equipo y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Queríamos saber sobre sus impresiones con esto. ¿Ya recibió la nota o ya está al tanto de la nota y qué podría comentarnos al respecto? Y bueno, aquí creo que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta, diferenciadores, ¿verdad? En primer lugar es el tema de que el informe tiene su hoja de ruta de cómo va a ser redactado, ¿sí? Nosotros tenemos todos los reportes ya institucionales, tanto de fuentes abiertas como incluso los de inteligencia financiera, ¿sí? Mañana vamos a distribuir todos esos reportes, muchos de ellos que son reservados, ¿verdad? Y vamos a distribuir entre todos los miembros de la comisión y los funcionarios están trabajando en la redacción de todo esto, ¿verdad? ¿Qué va a constar en el informe? Va a constar todo lo que de estas fuentes se habla en relación a la industria tabacalera, a los vínculos empresariales, a los vínculos políticos, etcétera, del presidente Horacio Cartes. Va a constar también de su negativa a la comparecencia y de los recursos juridicistas, vamos a decir, existe esa terminología, juridicistas para el abuso de la parte jurídica de cuestiones muy claras en la Constitución Nacional, pero que se vale él o su equipo de abogados para evitar esta comparecencia. Y por el otro lado, el tema jurídico que él se toma, o mejor dicho, sus abogados se toman de cuestiones absolutamente insalvables. El artículo constitucional dice taxativamente quiénes están excluidos. Senadores y diputados, tanto activos como senadores, ¿cómo que se llaman los senadores que siempre? Vitalicios. Exactamente, los vitalicios, ninguno de ellos estamos excluidos de las bicamerales de investigación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, está muy claro eso. Por otro lado, el tema de los argumentos de los fueros no corre. Lo de los fueros no corre porque justamente
El artículo constitucional dice para investigar asuntos de interés público o investigación de sus pares, dice, ¿verdad? No es un proceso judicial. Por lo tanto, no se requiere de la pérdida de sus fueros para cualquier senador y lo que es peor, estaríamos sentando un precedente muy malo para que en el futuro no se nos investigue a los senadores y diputados si necesario fuere, ¿verdad? Y finalmente, bueno, ¿qué caminos tomar? ¿Verdad? ¿Qué caminos tomar? Yo voy a escuchar un poco a lo que dicen los abogados. Tenemos algunos recursos que quizás podamos implementar, pero más allá de eso creo que hay que decirlo. El señor Horacio Cartes Jara es una persona que por su poder económico, el poder que hoy ostenta en la influencia institucional que tiene incluso todavía en la República, hace uso y abuso de ese poder de tal manera a incumplir, pero más temprano que tarde él va a estar sometido a la Constitución y las leyes. Doctor, esto para usted es una muestra de poder más que nada. Para mí es eso, sí, efectivamente, porque no creo que haya otros elementos que avalen esta conducta que tiene, ¿verdad? Que debiera ser una cuestión normal en la vida democrática de un poder legislativo. Doctor, ¿cuál sería una pregunta clave, digamos, si es que se puede comentar? Uno supone que hay temas conocidos, pero ¿cuál que para usted sería por uno de máximo interés saber o preguntarle directamente a Horacio Cartes? Para mí hay 2 o 3 temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Uno es el tema de su empresa tabacalera, ¿verdad? La relación con los clientes y efectivamente cómo se justifica esa relación con los clientes que él tiene, ¿verdad? Tanto compradores como vamos a decir todo tipo de relacionamiento, y que tiene mucho cuestionamiento en sendos documentos internacionales, tanto del Ministerio Público Federal del Brasil, reportes de investigación de Inside Crime y también documentos de inteligencia financiera. En segundo lugar, me parece que un tema absolutamente fundamental es el tema de básicamente la correlación entre número de empresas, declaraciones juradas de sus crecimientos patrimoniales. Y finalmente, un tema final, me parece que sería importante un poco hablar con respecto a los vínculos financieros a través del banco de su propiedad. A ver, senador, ¿y por qué a ustedes no les convence que él mismo responda las preguntas a través de este escrito? ¿Cuál sería la diferencia que ustedes pueden marcar exactamente para explicarle, de hecho, también a la ciudadanía que ve y que se hace esa misma pregunta? Y porque es sencillo, ¿sabes lo que ocurre? El tema se desnaturaliza el objetivo de una comparecencia, ¿sí? La comparecencia es para que un individuo explique, ¿verdad?, los puntos que se cuestionan o se quieren saber o se quieren aclarar en relación a un punto. No se trata del trabajo de un bufete de abogados que hace un traje a la medida para responder de acuerdo a sus intereses, sean económicos, financieros, empresariales o políticos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero una respuesta de su bufete de abogados, entonces tendría que solicitarle. Si quiero una respuesta del señor Horacio Cartes Jara a preguntas concretas en relación a su vida económica, institucional, política, etcétera, entonces él debe comparecer. Doctor, gracias por el tiempo, ha sido muy amable en atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Disculpen, de repente me extendí demasiado en algo. No hay problema. Genial, perfecto para entender un poco la postura. Reiteramos con el doctor Jorge Querey, que está al frente de esta comisión, que consiguió una prórroga para seguir actuando. Y ya seguimos hablando del tema, porque lo tenemos también en línea ahora a través de Zoom al doctor Pedro Velar, que nos va a responder también con respecto a esta situación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a los compañeros ahí en el piso y a la audiencia. Muchas gracias. Estamos con Fernanda y con Jorge para preguntar, doctor. No sé si llegaste a escucharle al doctor Querey
con respecto a la postura de la comisión. Aparentemente para ellos no alcanza, o realmente no alcanza para ellos lo que podría ser la respuesta vía escrita. Escuché la última parte de la entrevista y a mí me parece importante clarificar a la ciudadanía o a los televidentes de qué se trata una declaración cuando una persona está siendo sindicada o acusada de una conducta que se le llama hecho punible. Desde ese momento nacen derechos y garantías constitucionales y legales para que esta persona pueda hacer uso de dichas garantías y ampararse en ellas al momento de prestar una declaración. Es una equivocación creer o pensar de que la persona investigada o indagada es un sujeto de pruebas. En realidad se convierte en un sujeto de derechos. Por eso la Constitución Nacional da la posibilidad al que está siendo investigado, acusado o sindicado de no declarar y de que ese hecho no sea usado en contra de la persona que está declarando o no declarando. Entonces, para clarificar esta situación, la insistencia de la comisión en ponerlo a Horacio Cartes como un sujeto de pruebas u objeto de prueba, me parece que no condice con un Estado de Derecho. También aclarar de que el señor Horacio Cartes no es dueño de un banco y a partir de ahí ya hay realmente un extravío de parte de la comisión, la persona de su presidente, en querer hacer preguntas como esa. Y no se trata de que los abogados responderán en representación del cliente si es que estas preguntas se hacen por escrito, porque todas las preguntas y las respuestas pueden ser contrastadas con documentos a los que pueda acceder la comisión. De más está decir que la responsabilidad penal recae en los directores y administradores de las sociedades cuando se trata de personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas, como Tabesa o cualquier otra del cual es el accionista. El señor Horacio Cartes no es director ni administrador de ninguna de estas empresas desde hace muchos años, incluso ya antes de que él sea presidente de la República. Entonces, las preguntas que quieren hacer sobre la parte operativa, quiénes son los clientes, cuáles son las relaciones con los clientes y demás, no van a poder ser respondidas por el señor Horacio Cartes porque no ocurren bajo su dirección o mando. Entonces, hay una serie de cuestiones y extravíos jurídicos que tiene la comisión y que muy bien el juez le determinó sobre la base de la ley aplicable al caso. Y las resoluciones judiciales se respetan, se las acatan, y nosotros, respetando esa decisión, hemos solicitado que las preguntas sean realizadas por escrito. Bueno, en este sentido, abogado, decía incluso el senador Querey que el bufete de abogados en realidad lo que va a remitir es una respuesta o va a elaborar todo un traje a medida de lo que tienen como datos, de lo que pueden llegar a explicar, y lo que ellos buscan es una respuesta de boca directamente del expresidente de la República. ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no remitirse a eso directamente? ¿O por qué no presentarse ustedes como defensa en conjunto con el expresidente Horacio Cartes y decir, como ha ocurrido en otros casos, que no van a declarar ahí ante la comisión? Bueno, en primer término es ¿por qué no nos adecuamos nomás a la ley? Si la ley permite, ¿por qué no nos adecuamos a la ley? ¿Por qué quiere el senador Querey o parte de la comisión saltarse la disposición legal, constitucional y legal? Yo me pregunto en el otro sentido, ¿por qué quiere violar la ley? Si lo que le permite a un senador declarar por escrito es mucho más, digamos, mayor, va a abarcar mayor cantidad de datos, si es que en la misma declaración el expresidente no tiene consigo esos datos, porque no conocemos las preguntas, va a ser mucho más amplia. Y su
presunción de que va a ser el bufete de abogados el que conteste es realmente una presunción errada, puesto que todo lo que se ponga por escrito puede ser contrastado con documentos. La producción o la cantidad que se produce está todo corroborable con instituciones que controlan la fabricación. Con los impuestos que se declaran se ve la cantidad de lo percibido y sobre el cual se liquidan los impuestos. Quienes son los compradores también están declarados en todos los estamentos que acabo de citar. Entonces, ¿cuál va a ser el traje a medida? Va a ser una declaración incluso mucho más ordenada, mucho más práctica. Ahora, si lo que quiere es un show mediático, si lo que quiere es convertir esto en un interrogatorio policial y no en una declaración donde la persona es sujeta a derechos, estamos hablando de otra cosa. ¿Y cuál es esa conclusión? De que es una persecución política. Está queriendo demostrar que ellos tienen el poder, de que ellos son los que van a decidir sobre el futuro del expresidente, sobre lo que ellos van a hacer con él en esta audiencia. Y nosotros, de este lado, con mi cliente, lo único que hace es respetar la ley y someterse a ella y a las reglas de juego. Si no le gusta al senador Querey lo que el juez decide, ¿verdad?, no le queda más que acatar, criticar los fallos, pero no incumplir la resolución judicial. Abogado, ¿ustedes ya solicitaron que se les remitan las preguntas? En la fotografía que está pasando ahí a tus espaldas está el escrito presentado el día de hoy, esta mañana, en el cual le solicitamos, en cumplimiento de la resolución judicial, que se remitan las preguntas al domicilio del señor Horacio Cartes y nos dé un plazo razonable, que la ley marca máximo de 10 días para hacer todas las respuestas. Y en una ocasión anterior no habían solicitado ya una remisión de estas mismas preguntas, doctor. Sí, en la primera ocasión que fue citado ya hemos solicitado, razón por la cual la comisión pidió al juez penal de turno que determine si podíamos hacerlo por escrito o tenía que concurrir a través de la fuerza pública. Y el juez le señaló que teniendo el señor Horacio Cartes fueros y ser miembro del Senado, tiene la facultad legal de responder por escrito en la sede de sus funciones o en su domicilio, que son las opciones previstas en el 204 del Código Procesal Penal y en el 341 del Código Procesal Civil. Doctora, acá hay un poco también de eso, de una confrontación de fuerzas políticas, digamos, más allá de la cuestión en sí. Definitivamente hay una campaña desde esta comisión, de otros miembros del Congreso, desde instituciones del Ejecutivo y el Ejecutivo mismo, que están abocados a destruir la imagen de Horacio Cartes. Le sumo a estas personas también a los medios de comunicación que tienen una agenda política marcada de apoyo a un sector. Entonces, las opiniones de ese sector interesado mediático, que se están uniendo de todo lo declarado por estos enemigos políticos de Horacio Cartes, están creando esta campaña para hacerlo aparecer a él como responsable de todos los males en el Paraguay, cosa que no es así desde que se ven informaciones totalmente tergiversadas o falsas. Por ejemplo, lo del avión iraní nunca fue contratado por Tabesa, nunca fue contactado ni pagado por Tabesa, nunca hubo una vinculación entre Tabesa y la empresa que contrató a Entrasur o Tabesa con Entrasur. No hay tal vinculación. Pero cigarrillo de Tabesa. Claro, pero es lo mismo que se suba en un avión de LATAM un terrorista. Usó los servicios de un avión de línea
o los repuestos de Volkswagen que fueron de México hasta Buenos Aires con el avión de Entrasur. Yo no veo ningún proceso ni en Estados Unidos, ni en México, y en Argentina fueron liberados los repuestos porque lo que se usó fue el avión. Los repuestos de Volkswagen nunca tuvieron vinculación con el proceso siquiera. Entonces estamos hablando de que persiste la publicación, el avión iraní que llevó cigarrillos de Tabesa. Si bien no es una mentira, es una forma de hacer propaganda de que hay una vinculación. Entonces en el imaginario popular, y ni qué decir en otros lugares más importantes como en el Departamento de Estado, que se tragó la píldora enviada desde acá, señalan de que hay una vinculación documental entre Tabesa y este avión, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente a modo de ejemplo cité eso, porque se trata de una cuestión política, en un momento de una carrera por presidir no solamente la Asociación Nacional Republicana, sino también donde un referente de Honor Colorado está en la mejor posición, según las encuestas, frente al candidato del oficialismo. Entonces, hacer creer a la gente de que esto no es una cuestión política, de que no están politizando conductas o criminalizando conductas con fines políticos, estamos negando una realidad. Y es eso lo que nosotros, sobre la base de la Constitución y la ley, queremos defender y no someternos a un atropello de tal magnitud. Doctor, gracias por el tiempo. Vamos a seguir conversando. Muy amable por atendernos. Muy buenas noches. Gracias. Pedro Velar, hablando con nosotros, es abogado de Horacio Cartes. Continúa esta historia que para mucha gente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque no ir finalmente y responder ante la comisión para el cartismo, para su abogado. Estos son los motivos, pero de cualquier manera creo que es válido que la gente se siga preguntando por qué no van y no responden en el lugar. Sí. Por más que haya justificaciones y idea de que hay una cuestión política, y claro que va a ser político de hecho, ¿verdad? Más todavía en esta temporada, ¿verdad? Y en la recta final prácticamente de y aparte de del toda esta Congreso, campaña. ¿verdad? Son todos políticos los que están ahí adentro. Sería muy difícil que no sea política la Y cuestión. cada uno está en su movimiento, en su grupo, en su Y hay partido. representantes de todos los sectores, también Tiene del su corriente, cartismo. claro. Cada uno tiene su forma de pensar. Pero queríamos saber si estaban firmes en la postura y ellos se mantienen firmes en esa postura. Tenemos más que hablar de esto, muchos otros temas. ¿Va a ir o no va a ir González a la presión? Una de las interrogantes, Raúl. El viernes tema, nada más sí. hablábamos de esa situación de que se había confirmado nuevamente la sentencia, tanto de 15 años para Ramón González Dar y 5 años para su hijo. Y bueno, en instantes estaremos desarrollando sobre las novedades en torno a ese caso. Muy bien, y esta mañana de temprano estábamos con los reclamos camioneros, que en realidad son los reclamos de varios sectores. Decimos camioneros de manera rápida, pero son varios sectores que están protestando y una ciudadanía que también siente los rigores de la suba, pero que no está protestando. Sin embargo, también se ve afectada por el alto precio del combustible. Estábamos aguardando las decisiones. Esta mañana comenzamos hablando de esto. Anunciaban los camioneros que iban a tomar medidas de fuerza en el sentido de cortar el tránsito, claro, por el momento. Y lo cual me parece que, si bien es cierto, les sacó un poco de la crítica, también hace que no se haya hablado tanto del tema. Sin embargo, el gobierno lo recibió hoy. Exactamente. Y desde la semana pasada veníamos anunciando esta situación de que iban a darse las manifestaciones por parte de camioneros específicamente en diferentes partes del país. Primeramente habían solicitado una reducción del precio de todos los combustibles en 2.500 guaraníes, era la primera propuesta. Finalmente ahora se mantienen con 1.500 guaraníes por debajo del precio actual de todos los precios de los combustibles correspondientes, y ellos exigen que las autoridades pertinentes hagan o les dé una respuesta favorable a lo solicitado. Como por ejemplo, Sin embargo, para añadir nomás, Jorge, no llegaron el día de hoy a un acuerdo. No. Finalmente se reunieron hoy, y lo principal y con la información con la cual cerramos esta jornada es que de momento ellos no llegaron a un acuerdo, porque eran bastante críticos también los representantes del sector transportista en general
al decir, nos ven salir a las calles y nos ofrecen nuevamente lo mismo que antes. Sí, y el gobierno se mantuvo en la postura de otorgar tarjetas de descuentos de 200 guaraníes y 700 guaraníes. Esto para las estaciones de servicio propias de Petropar. El pedido de los camioneros, repito, era de 1.500 guaraníes. Finalmente no se llegó a ese consenso. Ahora, una cuestión con respecto a la tarjeta, nomás de escuchar a los protagonistas. El gobierno había prometido 700 guaraníes por litro. Sí. Se iban a cargar y supuestamente con cada carga, con la tarjeta, en los emblemas Petropar del gobierno, iban a obtener ese descuento. Interín, el gobierno baja 500 guaraníes en Petropar los combustibles. Entonces el gobierno entiende que ya los camioneros tienen derecho a 200 nomás de descuento. Para completar. Porque según Toñanes y su grupo, el acuerdo era que pase lo que pase con el precio del combustible, iba a continuar ese descuento de 700 guaraníes. Para eso dialogaron tanto y para eso se hicieron las tarjetas. Pero el gobierno no lo entendió así, entendió para su lado. Y ese es uno de los puntos de conflicto que hasta el momento no están pudiendo solucionar, en un momento en que hay que decir, y esto antes de ir a la pausa nomás, toda la gente que carga combustible siente en este momento la terrible diferencia de precio que hay hace un año, hace 6 meses cargar combustible. Cuando ahora a fin de mes la gente aprovecha de repente para cargar un poco más, sabe que no le va a rendir como antes. No, es para categórico. Mucha la diferencia. En un año la diferencia fue casi del doble, ¿no? Casi. No llegó a tal punto, pero sí, casi se duplicó el precio del combustible en precios que fueron aumentando de 400 guaraníes, 500 guaraníes, 400, 500, y en la última suba se dio de 1.000 guaraníes y finalmente bajó otra vez 500 y ahí se quedó con el precio actual de los combustibles a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido Denis Litchi, titular de Petropar. También hablaba Darío Toñanes, uno de los principales voceros en estos últimos días. Este último, por ejemplo, decía también que no hubo acuerdo respecto al impuesto selectivo al consumo, que generalmente suele ser otra opción, otra posibilidad que suelen presentar también para intentar lograr tener algún margen un poquito menor. Claro, porque se entiende, si te dicen que las condiciones de afuera son las que marcan el precio alto, la idea sería poder jugar con lo que tenés acá adentro, con los porcentajes que tenés, como por ejemplo con el impuesto, pero hasta el momento no hay nada. ¿Y quién decía ver que habló? ¿Habló Toñanes? Habló Toñanes y habló también Denis Litchi. Y también creo que el ministro del Interior. Sí, también. Hoy nosotros le ofrecemos en nuestras estaciones de servicio propia 700 guaraníes, pero en caso de que nosotros tengamos que reducirle a la ciudadanía 400 guaraníes, entonces se le queda a ellos 300, nosotros también el margen. Nosotros tratamos de ser desde el gobierno lo más claro posible, tratamos de caminar con la verdad, porque eso es lo que se merece la ciudadanía. Técnicamente, financieramente y legalmente no se puede bajar 1.500 guaraníes. Serían 1.500 guaraníes, representan aproximadamente $250 el metro cúbico de una reducción. Y hoy tenemos una diferencia de entre 60 y $70 nomás la reducción de precios. O sea, es imposible bajar los 1.500. Estos 700 guaraníes que nosotros estamos ofreciendo es del margen de los operadores, o sea, del operador Petropar, estación de servicio propio. No es del importador Petropar. Hay que dividir un poco en dos. Hoy tenemos un viento favorable para las gasolinas o las naftas, que sí existe una reducción. Nosotros en esta semana, si Dios permite, vamos a estar anunciando alguna reducción ya en las naftas y a medida que se van preparando, porque eso es una formulación, a medida que se van preparando, eso estaríamos traspasando a la ciudadanía. Lastimosamente con el diésel eso no podemos decirlo. Es más, el diésel tipo 1, el de alta gama, está en una situación un poco crítica con relación a los precios, ¿verdad? Por los impuestos que pagan. La instrucción que nosotros tenemos del señor presidente de la República es que cuando nos dé un pequeño margen, por más pequeño que sea, ya lo traspasemos a la ciudadanía. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que vamos a tener en esta semana de una de las naftas. ¿Gasoil uno sería? No, naftas. Gasoil es imposible hoy dar una reducción. No hay acuerdo. Lastimosamente, la falta de voluntad de nuestras autoridades, son unos irresponsables y maleducados con nosotros, porque
nos hubiesen convocado al día siguiente que enviamos la nota para decirnos lo mismo que ya tenemos hace rato, ¿verdad? Una falta de respeto, esperar que se muevan los camiones, venir hasta aquí, armar quilombo, gastar plata, tiempo y dinero para venir a que nos digan las mismas estupideces. Creemos que es estupideces porque no tienen voluntad de hacerlo. ¿Qué son las mismas estupideces, Toñanes? ¿Qué es lo que dicen? Estamos otra vez ahora en las mismas tarjetas de 200 guaraníes para los que están cadastrados. Y 700 guaraníes aquellos que cargan en las estaciones propiedad de Petropar. Que son 6. ¿Cómo quedan las medidas? Nosotros el interior ya no, chau, hasta luego, gracias. ¿Qué van a hacer a partir de ahora, Darío? Y ahora responsabilizamos al ministro del Interior de cualquier cosa que pueda ocurrir en Petropar. ¿Qué puede pasar en Petropar? Vergüenza. No sé, vamos a ver qué dice la gente cuando le llevemos esta noticia. Ustedes van ahora a Petropar. Claro, Está un grupo del... allá está todo el grueso, todos nuestros asociados están allá. Vamos a ver qué dicen, qué es lo que... La verdad que es lo que decían ellos es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando expresan que a nivel regional el precio de los combustibles está bajando y en Paraguay hasta ahora no se da eso? Dicen que el petróleo es el que baja y no el derivado del combustible, ¿verdad? No el derivado del petróleo, ¿verdad? Convence esa aplicación. Estuvieron en un momento hablando de reducir los impuestos, el impuesto selectivo al consumo y por lo visto no hay forma de eso porque los emblemas privados dicen que a ellos no les conviene eso y que ellos no van a asimilar el tema de reducción a cero el impuesto selectivo, que ahí son 400 y algo de guaraníes, ¿verdad? Y que ellos no están de acuerdo, que ellos igual no van a bajar los precios. Además, los emblemas privados amenazan con subir los precios y por ese motivo Petropar si baja los precios se convierte en un ente regulador natural de los otros emblemas privados. Bueno, ahí está. Esto continuará, ¿verdad? Sí, señor. Y de hecho que continuó también algunas críticas que se realizaban, por ejemplo, al ministro del Interior, Federico González, lo responsabilizaban lanzando una especie de amenaza diciendo que Federico González como ministro del Interior llega o puede llegar a ser responsable de lo que ocurra enfrente a la planta de Villa Elisa, que es donde ellos están manifestándose. Vamos a escucharlo al ministro, ¿les parece? A ver qué decía. Condiciones no son las más favorables, lastimosamente, no solo para el Paraguay, sino para todos los países del mundo, a consecuencia directa de la confrontación bélica que hay entre Rusia y Ucrania. Y en ese sentido, con esfuerzo, entonces se hizo la evaluación y el análisis correspondiente. Se les ofreció una reducción de 700 guaraníes por litro, tanto en nafta 93 como en diésel, para todos los sectores, para todos los gremios, con la tarjeta de Petropar y en las estaciones de Petropar. Esto ya sumado a todo lo que se le vino dando a lo largo de estos meses, desde que empezó la problemática energética de los combustibles. Algunos de los gremios que participaron de la reunión, creo que ya no hablaron con ustedes ellos, pero aceptaron la propuesta y están transmitiendo ahora a sus grupos, a quienes ellos representan, y con los otros gremios vamos a seguir conversando. Lógicamente estamos siempre abiertos al diálogo, a la conversación. Lo que queremos es encontrar una solución siempre, pero sobre la base real. No podemos prometer, garantizar ni hablar de algo que escapa a nuestras posibilidades, porque no depende del gobierno nacional tomar medidas sobre una cuestión que tiene directa influencia en el mundo entero y que no corresponde al gobierno porque no depende de él. Les mostramos incluso las cifras en cuanto a los precios en los mercados de países vecinos, Brasil, Argentina, que si bien ellos tuvieron reducciones, sus precios están todavía muy por encima de los precios que tenemos acá en Paraguay. El único que está por debajo es Argentina, sobre la base de un subsidio muy fuerte que ellos están aplicando y que lastimosamente nosotros no estamos en condiciones de hacerlo ahora. Y si apuntamos a eso, tiene que ser necesariamente a través de una ley, cosa que no está en este momento en negociación. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces con esto que vamos a hacer el seguimiento, por supuesto. ¿Cómo sigue finalmente? ¿Van a continuar con la movilización de manera pacífica o qué dijeron? Hasta el momento pacífica, hasta lo que yo entendía al menos. Ojalá que sea así, pero que le den bola también, porque la verdad que el reclamo parece interesante. De hecho, el gobierno había entendido que era justo el reclamo, entiende que es justo el reclamo. Parece que no tienen tampoco mucho margen, según declaran. Y sí. Pero y si ahora, lo que yo no entiendo es por qué le dan la misma opción, siendo que están diciendo a nivel internacional que va bajando nuevamente el precio de algunos combustibles. Sí. O del petróleo mismo. A nivel regional inclusive. A nivel regional, por eso. ¿Por qué ofrecerle la misma solución de 700 guaraníes, de los vales de la tarjeta de descuento, con los mismos montos, siendo que el panorama
aparentemente, según incluso las informaciones a nivel internacional, ya no son las mismas que las que teníamos hace unos meses cuando les daban esta misma salida a ellos. Vamos a esperar novedades con respecto a esto. Todavía a mí me parece un buen trecho. Ahora, realmente, uno se pregunta en el caso de los taxistas, por ejemplo. El taxi, decíamos, creo que son 15 años que nos sube la tarifa del taxi. Sí. Igual te puede parecer barato o caro, pero más allá de eso, hace mucho tiempo que nos sube en Asunción el taxi. ¿Cómo siguen ganando los taxistas? La verdad que yo también me pregunto lo mismo. Jorge, un viaje de repente en Uber, si vos calculás, es mínimo por lo visto el margen la ganancia que tienen. Por lo menos en los últimos meses, sí, ¿verdad? Es para batallar, supongo, porque después tener el desgaste de tu auto, lo que tenés que gastar después en mantenimiento, en lo que sea. En combustible mismo. En combustible. Y no se tenés que hacer muchos viajes. Hacen realmente, ni qué decir los camioneros. Creo que ellos tienen un margen de ganancia un poco más grande, ¿verdad? Porque calculan por la carga y qué sé yo. Sí, y son muchos más kilómetros del recorrido. Son más kilómetros. Eso. Ese viaje te cuesta, por ejemplo, 25.000 en una plataforma. ¿Cuánto pueden estar ganando? Lo mínimo, ¿verdad? Para mí, que depende mucho también de si hacen viajes extensos. No, por ahí sacan más. Ahí sacan más. Y es trabajar todo el tiempo. Ya creo que, y hablo desde totalmente distanciada de lo que es ese mundo de los trabajadores así de plataformas, creo que tienen que ya a estas alturas dedicarse casi todo el día. Ya no da para hacer como un trabajo paralelo como antes se hacía. Como un extra para ganar la platita. Medio que ya no compensa, creo yo. Vamos y hay gente inclusive que alquila los vehículos para poder dedicarse a esto y tiene que pagar otra vez, aparte del combustible y cualquier tipo de mantenimiento al vehículo, un costo semanal o mensual por el vehículo otra vez que estamos usando. Creo que era diario en algunos casos. Hay gente que le alquila el vehículo, por ejemplo, yo tengo mi flota, te alquilo a vos, Diego, a vos, Jorge, pero les digo, vos, Diego, me tenés que traer 100.000 por día de ganancia. Lo que vos ganes o hagas por fuera de ese 100.000 ya se queda para vos, pero 100.000, mío. Claro, así es, así funciona. Bueno, a ver si nos cuentan un poco los choferes también sus experiencias y cómo están haciendo para batallar. 0985-625-000. Preguntarle a Marini que ayer que estaba haciendo por la Plaza Italia. Pregunta a alguien acá. Y me fui al concierto de Chirola en la Plaza Italia. ¿Estaban haciendo un concierto ahí? Un concierto sí. Creo que había una celebración muy interesante. En Brasil está a 6.400 el litro de la nafta especial. Haciendo el cambio. Bueno, y en Argentina también mucho más barato el combustible. Y acá 9.000. Pero ahí no se puede comparar tanto con acá porque ellos reciben un subsidio, es diferente. Buenas noches, saludos del presidente Franco. Brasil, la nafta normal está a 5.500 no más. Lo que costaba acá antes de la subida. Buenas noches, dice, nosotros acá en la frontera la nafta super compramos a 6.700 de la Argentina. Una vergüenza a nuestros gobernantes, dice Lorenzo T. ¿Cierto que acá te hacen bajar de la moto para cargar el combustible? No. Por protocolo. No sé. A mí nunca, teniendo motocicleta, yo nunca me tocó. Hoy le marcaban eso como otro de los problemas. Pero debería ser así o no es así. Por seguridad, supuestamente. No. Bueno, para hacer alguna consulta. Capaz de esas motos que tienen el tanque abajo. Abajo. Sí, tenés que bajarte así para poder levantar el asiento. No es un tema de seguridad. Andan en helicóptero todos, dice, con respecto a las autoridades. No en el estado de las calles y ni saben cuánto pagan en combustible, dice. Las autoridades. Claro. Andan por arriba y se olvidan de los de abajo. El pueblo paraguayo es muy flojo, solo los camioneros se manifiestan y el pueblo se calla y todo sube. Se debería parar el país, dice alguien acá. Pero no hay fuerza sindical ahora. No hay tampoco mucha cultura de manifestaciones así masivas como se tienen en otros países de repente, ¿verdad? Dice, saludos a María Duarte del Country Club, es re fan del programa. 24/7 está prendida en el canal, dice. Supongo que son las Hernandarias. Saludos, María. Dice, en Argentina barato, en Bolivia barato, en Brasil barato y en Paraguay ya otra vez muy caro. Pero somos el único que no tenemos combustible de todos esos grupos también, ¿verdad? De todos esos países, digo, Bolivia tiene combustible, Brasil tiene, Argentina tiene, a lo mejor, no quiero justificar, quiero entender nomás el problema, ¿verdad? Claro que es mucho más barato también. Y esa es la lógica principal, ¿verdad? O sea, la lógica que uno tiene al respecto. Tengo taxi y Bolt. No sobra nada por culpa del robo en el precio del combustible, dice otro. Es como ir bicicleteando también de alguna manera, Por ¿verdad? eso, por eso yo creo que ya no les da para dedicarse así
a medio tiempo a ese tipo de trabajo, ese ya no va a famoso, compensar. voy a hacer Uber de tarde 3 horas y ya... Entre el trabajo y cosas así. Sí, porque al principio ese era el objetivo, por lo menos según lo que planteaban Algunos. los que empezaron todo este tema de las plataformas digitales, los servicios de transporte alternativo a través de plataformas digitales que, bueno, la mayoría tenían trabajo a la par y en sus horarios libres se dedicaban a esto de transportar a personas en sus vehículos particulares. Saludos al equipo completo, siempre les veo, soy Edgar Romero, bendiciones, dice desde Presidente Franco. Saludos. A ver, dice, buenas tardes, quiero hacer una queja, del sábado no funciona el semáforo en Luque, San Lorenzo, no, eso es terrible. Frente a invertir, una Peligroso vergüenza. Hoy en la mañana en 20 minutos pasamos, ahora en 30 minutos una pérdida de tiempo, no puede ser. Perdón, pero ese cruce es un caos sin semáforo. No quiero ni pensar. Porque es un cruce muy importante que ¿Cuál conecta sería? incluso ¿Qué calle? hacia Laguna Grande. Sí, es ahí frente a esa empresa donde dicen, voy a buscar Sí, la ahí calle está que el video, cruza. ahí está, mira. Mira lo que El video que nos hace llegar los No, televidentes. esto no puede ser. No se le puede someter a esto a la Y gente. hablando de Capitán. combustible, ¿cuánto combustible estás gastando ahí esperando en el Capitán en la fila, Andrés ¿verdad? Porque Infran. no puedes tampoco apagar el motor porque en cualquier momento se mueve otra vez. Sí. No, y después prende y chupa más otra vez, ¿verdad? Perdón, Capitán Andrés Infran, casi Avenida Manuel Brites Borges sería. Sí, es la dirección que da en base a esa empresa. Esta, sí. Con una estación de servicio de un lado, la empresa esta del otro lado. Otro dice, Ñemby, Acceso Sur y 9 de agosto, los semáforos son una vergüenza, no se respetan nada, dice, otro problema en el tránsito. Qué desastre. Y Acá en la comisaría central todo personal trabaja en particular para cubrir negocios, dice. Ah, mira, otra queja. Qué muchos mensajes, che. Este es el ¿Y video esto? de Acceso Sur, Eso es según lo que Ñemby, nos hacen llegar también los diciendo, televidentes. sí. Acceso A Sur. ver, eso es que nadie respeta el semáforo. Sí, ahí está. Y También. justo no era pico. Semáforo No, de es compuesto. una tortura. ¿Te imaginas estuviste trabajando todo el lunes? Te querías en tu casa un ratito, tomar un matecito, a comer algo. O cuando estás empezando, como el anterior era ya su queja desde la mañana, ¿verdad? Que Sí, no desde la funcionaba. mañana. Ahora se repite y manda el video. Y por eso, imagínate lo que es ir al trabajo, tener que pasar por ahí, ya empezás luego mal tu lunes. Ya empieza el lunero. Después volvés por ese mismo trayecto y sigue sin funcionar a la tarde-noche. Acá, saliendo de este tema, nos preguntan por una compañía de envío de dinero. No tenemos ninguna novedad con respecto a eso que están planteando. Estamos en época de elecciones y tienen que sacar de algún lugar la plata y seguir robando al pueblo. Si en algunos lugares te hacen bajar de la moto, es cierto, para cargar, dice. Y capaz ¿Por qué por seguridad, cartes? por el tema de los motochorros también y los oportunistas. a lo mejor. Por ejemplo, vimos en los últimos días, las últimas semanas, casos en los que los motociclistas llegan al lugar, piden que se le cargue combustible y bueno, terminan de cargar y, por ejemplo, piden la tarjeta. Y se va, o sea, piden pagar con tarjeta y se van a traer la maquinita del post. Y mientras se va a traer el post ya se van. Sí. Porque están en la moto e inclusive hay personas que ni rajan. siquiera... O facturas, si piden también puede ser. La verdad que en la plataforma ya no se gana nada, dice. Solo se trabaja para pagar el móvil. Ojalá nos unamos todos los conductores. Al gobierno no le importan los trabajadores. Públicamente hay que trabajar hay que trabajar casi 20 horas inhumanos legalmente, dice. Sí, Fuerza, es cierto. amigo, es fuerza. Tienen que trabajar muchísimo. Y recordemos que, bueno, esto, lo de las plataformas digitales, el transporte alternativo inició antes de la pandemia y desde ese entonces prácticamente el cobro es igual hasta ahora. Hay momentos, por ejemplo, en que sube más, hay momentos en que es más barato, dependiendo también creo que de la cantidad de personas que solicitan el servicio y por muchos otros factores más. Pero lo cierto y lo concreto es que el combustible se ha duplicado en estos últimos años en cuanto al precio de cuando empezaban estas plataformas a funcionar, cosa que prácticamente se perdió todo lo que tenía que ver con la ganancia de cada viaje. Por lo menos lo que entendemos desde fuera, lo que es el panorama en sí, ellos únicamente van a estar sabiendo cómo es y es lo que nos están diciendo ahora. Para las naftas sí están dadas las condiciones para el reajuste del impuesto selectivo del consumo, Sí. que se paga por litro, es muy elevado, dice otro mensaje. El diésel sí es tarea súper pendiente, era imposible, decía el titular de Petropar. Los conductores de plataforma están con todo, contando sus penas. Hay que bajar las motos por seguridad porque se puede incendiar por el calor del motor. Esa es otra referencia. ¿Qué pasó, dice, de los pozos petroleros en el Chaco? Qué buena pregunta. Siempre se preguntan eso. De Ciudad del Este dicen, casi la mitad está en Brasil y Argentina, sí que es una joda el precio.
210 pesos el litro, dice. Bueno, de los muchos mensajes que van llegando, reiteramos el 0985-625-000. Tenemos que hacer pausa nosotros, ¿verdad? Sí, está pasando rapidita la noche. 20,3, 13 grados ahora, mañana amanece fresco, después se eleva la temperatura. A disfrutar porque hoy viene el calor en serio de vuelta. Breve corte, ya volvemos. Que toca algunas cuestiones interesantes, pero también pone una llamada sobre lo que podría ser violación de la ley de cuidado a los animales, o mejor dicho, la ley que prohíbe el maltrato animal. Exactamente, tenemos que hablar de este caso que implica una vez más al pastor, que ya da mucho de qué hablar en los últimos años, desde que apareció esta iglesia en la zona de Lambaré. Seguramente muchos ya le ubican, el pastor José Duarte, quien dice ser el profeta aquí en nuestro país, y bueno, en una de sus prédicas habló acerca de los gatos y que los gatos prácticamente representan al demonio. Es lo que dio a entender, por lo menos en este video que se viralizó también en las últimas horas, y que ahora ha puesto en alerta incluso a las autoridades correspondientes sobre el tema de la protección a los animales. Asimismo, el video que se conoció, se ve a una persona hablando. Tengo entendido incluso que la gente lo reconoció. Uno de ellos. Sí. Porque fueron varios. Perdón, Diego. Fueron varios los que pasaron al frente. Esto se daba ayer en el Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios. Así de José Duarte. Se llama la iglesia, sí, donde este pastor José Duarte se presenta como el profeta. Hace sus charlas y celebraciones religiosas en ese lugar en la ciudad de Lambaré, en donde como antecedente inicial seguramente van a recordar que hace unos meses nada más varios equipos periodísticos iban hasta esa zona a hacerse eco de ciudadanos, vecinos de las inmediaciones que decían estar hartos de la polución sonora. A eso se suma el día de hoy esto. Era ayer domingo cuando se realizaba el encuentro, su servicio religioso, como le llama, que se transmite a través de un vivo en las redes sociales. Esto va por Facebook, una de esas Facebook, historias. creo que por YouTube también. Y él habló de los animales y específicamente de soñar con gatos, buitres o cuervos. Preguntó quiénes soñaron con este tipo de animales y algunos de sus fieles que dijeron que sí pasaron enfrente. Y ahí es donde se van recabando. Plantea quién sueña con estos animales. Sí. ¿Y por qué se vincula o por qué él le vincula? Eso es algo bíblico, lo del gato con el demonio, por ejemplo. Yo no había escuchado en ninguna otra ocasión. Claro, la imaginación popular sí, el tema de brujas, esas historias, pero a nivel de fe habría que preguntar por qué. Por no fe cristiana, ¿verdad? Claro, no tiene mucho sentido, de hecho, ¿verdad? Pero de hecho que decían también, y en parte o en gran parte de estos segmentos que fueron viralizándose de la transmisión, habla el pastor José Duarte de la representación de los gatos, de estos animales, como representación directa del demonio o del mal. Y lo hace de diferentes maneras y con los diferentes testimonios que aparecen. Ya en más de una ocasión, antes nomás de continuar con esto, se aclaró que, por ejemplo, muchas veces los gatos son víctimas de maltrato, de cuestiones medio sádicas, de gente incluso que graba eso. Muchas veces hemos leído gente que envenena gatos de los vecinos. Que hacen como que adoptan, pero en realidad lo utilizan para otro tipo de cuestiones ya directamente relacionadas al maltrato animal en sí. Uno de los más recordados, por ejemplo, es de los gatitos recién nacidos que tiraron en el agua. Claro, una perversidad que uno no termina de entender cómo es que ocurre, pero algo que suele ocurrir incluso más de una vez. Se ha hecho hincapié. Tenemos por eso una ley ¿verdad? Que protege a los animales, porque lamentablemente las personas podemos llegar a ese nivel de conducta, de maltratar a un ser vivo solo por placer. Dijo de todo, Diego, Jorge, varios segmentos, varios cortes de esta transmisión fueron viralizados el día de hoy por gente molesta, gente que repudiaba las palabras de este pastor diciendo que cómo va a hablar de esta manera, cómo va a hablar de manera despectiva de animales que finalmente son creaciones también dentro de lo que es el mundo de la naturaleza. Entre otras cosas, él decía, llamaba a los gatos brujo generacional, que cuando uno te trae a la casa te plantan un brujo generacional en el hogar.
después de eso, y lo más fuerte de todo esto y lo que motiva incluso una posibilidad de investigación penal es lo que decías, Diego, el relato de uno de los fieles que pasa enfrente y que dice que en más de una ocasión se le cruzó gatos y que atropelló gatos en diferentes puntos, entre otros tantos testimonios que además del comentario del pastor en sí causaron muchísima indignación. Porque primero, entonces, para entender bien, primero él advierte sobre ciertos animales que podrían ser vehículos, algo por el estilo de Satanás. Hasta ahí, digamos, una advertencia, pero que esto puede caer o puede terminar en situaciones de maltrato. Y que genera también una reacción de odio hacia esos animales. Claro, o de temor animales, ¿verdad? Puede ser. Infundados por sobre todo. Claro. Y después pasa que hay un testimonio y como que casi en sorna hablan de matar animales. Y esto recordemos que tenemos una ley 4840 de protección y bienestar animal que está vigente en nuestro país, que tiene sanciones de hecho para el maltrato animal. También va a ser apología, puede ser una forma de maltrato. Así que a ver qué pasa con esta investigación que generó sobre todo esto por de pronto muchísimos comentarios en distintos ámbitos. Vamos a escuchar parte de lo que eran los relatos y los videos que se generaban el día de ayer por parte de este pastor. Soñé primeramente que mi hijo, o sea, que el gato negro me venía y me arañaba y estaba en mi hijo. Y otro, un gato negro. Sí, contá. Sí, no soñé con gatos, pero hace 2 meses y medio, más o menos, estuve viajando por trabajo a Pedro Juan Caballero y le maté a un gato. Y desde esa vez, casi todos los días me cruzo con gatos manejando. Y ya casi le maté a 5 gatos más. Está progresando entonces. Levanta tu mano. A su nombre. Bueno, está progresando. Está progresando, le dice este hombre al otro que cuenta su relato en ese momento y que dice, en más de una ocasión me crucé con gatos negros y los terminé atropellando. Y él entre risas, como decía Diego, con sorna, con un dejo allí de gracia, le dice, está progresando. Y dice que hay otra parte que después de este video, un poco aclarando, casi abriendo el paraguas, el pastor dijo, con esto yo no estoy diciendo que maten animales, pero totalmente inadecuado, cuanto menos, y se respetan definitivamente todo tipo de creencias religiosas por sobre todo de la ciudadanía en general, pero este tipo de comentarios son bastante peligrosos como para que un público tan amplio los pueda llegar a absorber de esta manera. Sí, realmente, y aparte cuando se mezclan con cuestiones que le pueden dar un miedo genuino a la gente, claro, también puede ser muy irresponsable, ¿verdad? Más todavía porque hay que hablar de una realidad tan certera que ya estábamos diciendo antes de presentar esta parte. Es una realidad, lastimosamente, que en nuestro país las instituciones de defensa animal no funcionan al 100% y muchas veces se valen del trabajo que realizan muchas organizaciones sin fines de lucro que intentan buscar o ser refugios, por ejemplo, de animales o ser un nexo para lograr encontrarle hogar, familia, algún lugar o incluso llegar a castrar a aquellos animales para evitar que se sigan reproduciendo y que anden por la calle. Esa es una realidad muy constante en nuestro país en general, no solamente de gatos, de todo tipo de animales. Dice, entre otras cuestiones, nomás quería comentar lo de la ley, que está expresamente prohibido por la ley, el sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir daño o sufrimiento innecesario o injustificado, también abandonarlos en lugares públicos. Pero también tenerlos en condiciones inadecuadas. Y bueno, más allá también de lo que tiene que ver con lo del Ministerio de Defensa Animal, que tiene muy poco personal, según lo que también me habían manifestado algunos de los funcionarios en una de las tantas intervenciones que han hecho. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas que tienen? Porque hay una ley, pero ¿qué sanciones se le dan a estas personas que obviamente no están muy bien en cuanto también a la parte mental? Porque bueno, es un acto de violencia contra un animal. Creo que hace no mucho tiempo se había dado uno de los primeros casos que era un caso anecdótico de una causa que llegó a juicio oral. Sí. Exactamente. Que llegó incluso a un... ¿Cuál era ese caso? Creo que fue un caso con maltratar a una gallina, si mal no recuerdo. Uno de los casos hace poquito, hace unos meses nada más.
Lean, dice, por favor, dice. Bueno, este es otro tema. Vinculado a animales, dice, pero tiene que ver con un animal que es preocupación para un barrio. Perfecto, cómo no. Bueno, la gente ya está opinando. Yo también sueño varias veces con gatos, dice. Se me presenta la imagen, dice un expresidente argentino. No quiero leer porque no. Es un poco... Se me presenta Macri, dice el mensaje. Bueno, leo. Macanada el tema, dice, bueno, pero nosotros tenemos que hablar de esto porque ya hay una situación que se da con justamente las personas encargadas de cuidar a los animales en nuestro país. La gente de Defensa Animal, queremos un poco hablar de este tema con la directora de esa área específicamente, con la directora Teresita Álvarez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Fernanda. Gracias por atendernos, directora. Estamos aquí con Diego, con Jorge. ¿Ustedes abrieron ya una investigación o van a remitir algún tipo de denuncia para explicar exactamente? Buenas tardes, Jorge. Buenas noches, Jorge, Diego. Sí, esta tarde nosotros recibimos varias denuncias a través del portal web de la dirección. También vimos a través de la prensa todo lo que sucedía con este señor, ¿verdad? Todo lo que él manifestó. Nos pusimos en contacto con la fiscal adjunta en cuestiones de maltrato animal y recabamos los datos necesarios para poder mañana radicar la denuncia formal ante el Ministerio Público en relación a este hecho. Directora, perdón, simplemente para aclarar, porque justamente una persona nos decía que era una tontería estar hablando de esto. Para usted este es un tema que podría ser delicado, que podría ser una cuestión interesante en términos legales y de cuidado de los animales. Sí, realmente no es una tontería, es algo muy grave, teniendo en cuenta que viene de una persona influyente en la sociedad, porque estamos hablando de un pastor que tiene seguidores, por lo tanto esta apología al delito, porque el maltrato animal es un delito de acción penal pública, es algo muy grave. Ahí se está tocando temas muy sensibles, muy complicados, que es apología al abandono. Está incitando al abandono de estos animales, los gatos, que de por sí ya son muy discriminados en la sociedad. Por lo tanto, es un tema complejo, delicado, y también zoocidio. ¿Por qué? Porque menciona uno de los que está en el video de que mató gatos en más de 2 oportunidades, que atropelló y aplastó con su vehículo gatos. Por lo tanto, es zoocidio lo que ocurrió ahí. ¿A qué se exponen este tipo de casos las personas que hagan comentarios de este tenor, por así decir, directora? El comentario en sí puede ser una opinión por la euforia del momento. Ahora, hay que ver si eso se materializó. Por eso es lo que necesitamos, que la Fiscalía abra una carpeta de investigación. Hay que ver si se materializó, encuadra dentro de lo que es la falta muy grave que menciona la 4840, como es el abandono y el zoocidio. Todo acto de maltrato y crueldad animal tiene sus sanciones. Ahora hay que ver si es leve, grave o muy grave. El abandono, el zoocidio, el maltrato físico, psíquico del animal entra dentro de faltas muy graves, donde tiene que ser el Ministerio Público con la dirección los que hagan la investigación para que el Ministerio Público posteriormente pueda sancionar ese acto. Directora, en cuanto a eso, por ejemplo, ¿qué tipo de sanciones se tiene en nuestro país para las personas que cometan hechos de violencia contra estos animales? Porque incluso escuchábamos a uno de ellos que admitía públicamente haber matado un gato, según por lo menos estos videos que se han viralizado. ¿Qué sanciones se tienen para este tipo de personas, por ejemplo, en caso de confirmarse la situación? En caso de confirmarse, como se encuadra dentro de lo que es muy grave, son hasta 2 años de cárcel o multa, y si el animal resultó muerto, hasta 10 años de prohibición de tener mascotas. Ahora, directora, lo que deberán hacer ya posterior a la presentación de esta denuncia es buscar algún tipo de pruebas. Exactamente, buscar pruebas. Y también ver, como les dije, si esas declaraciones que son muy fuertes se materializaron, como esta persona mostró, porque se mostraron también imágenes de gatos muertos, y que el señor en cuestión, el supuesto pastor, decía que así iba a terminar el enemigo, algo que me mencionaron. Sí. Y eso quiere decir que hay evidencia. Directora, usted hizo referencia a algo que no es muy raro,
tener denuncias. Por eso que queríamos hablar de esto también, más allá de este caso puntual. No es raro que la gente exprese su sadismo, su maldad, no sé qué calificativo usar, contra animales domésticos, en particular contra gatos. Exactamente. Por sí el gato, no sé por qué, siendo que es un animal muy dócil, muy tierno, es discriminado en la sociedad. Es un animal que es abandonado constantemente. No tenemos muchos casos de abandono de gatitos recién nacidos, abandonos de gatos adultos en la vía pública. Y realmente este tipo de apologías hace que eso se acentúe más, porque estas personas que son influyentes tienen seguidores que creen fielmente y que por más que sea, no sé, una forma metafórica, las personas toman al pie de la letra, ¿verdad? Y lo hacen, lastimosamente. Ya, recordar entonces, directora, que hay una ley de protección que puede ser esto un delito y que puede terminar incluso la persona investigada por la Fiscalía en caso de maltrato. Exactamente. La persona puede ser investigada, si se constata va a ser imputada y posteriormente eso acusada y puede estar en un juicio oral. Y con respecto a este caso, ya hablaba de una intervención, doctora. Nosotros acabamos de tratar de los datos, el nombre del pastor y de la otra persona involucrada, porque hay otra persona que menciona también que mató animales. Ya hicimos el escrito y vamos a presentar formalmente ante el Ministerio Público mañana a primera hora. Ok. Directora, le agradecemos muchísimo por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ahí estaba la directora entonces hablando con nosotros, Teresita Álvarez, ¿verdad? Sí. Para comentar un poco los detalles de cómo avanzaría esto. Atención, que va a terminar en la Fiscalía, así que no es ninguna tontería, es un caso que podría ser un caso de una violación legal, así que atención a esto. Exactamente. Con esta información hacemos pausa. Hay que hacer pausa, está nuestra línea de WhatsApp siempre habilitada, el 985-625-000. Todos los temas al teléfono, después leemos unos mensajitos más. Breve pausa. Muy bien, 20 con 33 minutos, 12 grados, bajó un poquitito la temperatura, se puso más fría la noche y nosotros tenemos más información y volvemos sobre otros los temas que ya hablamos, por lo menos de pasada al día de hoy cuando hablábamos con Pedro Velar más temprano, el abogado Horacio Cartes, pero volvemos a este tema vinculado al avión iraní porque hay novedades. Exactamente, y en este sentido convocarán desde la Cámara de Senadores a autoridades para nuevamente tratar este punto en particular, el tan sonado y polémico caso del avión venezolano iraní. Es por eso que van a estar convocando a autoridades de la DINAC y de la Dirección Nacional de Aduanas. Es lo que acababan de informar durante esta mañana senadores, para lo que tiene que ver con las conversaciones que desean tener acerca del avión que estuvo en nuestro país, teniendo en cuenta elementos nuevos presentados por la senadora Lilian Samaniego y también por Desiree Masi, el senador Jorge Querey. En este caso fue quien estuvo hablando respecto al tema. Y vamos a escuchar lo que manifestaba en este sentido. Para el día lunes se le está convocando de nuevo, ¿verdad?, a los titulares de aduanas, los titulares de migraciones y DINAC, de aeropuertos civiles, ¿verdad? Además de los fiscales de la causa en relación al avión venezolano iraní, ¿verdad? Para tratar, porque aparentemente hay elementos nuevos que están siendo aportados por la senadora Samaniego, por la senadora Masi. Hay elementos nuevos que queremos preguntarles y entonces estaremos escuchando un poco las explicaciones de ellos con respecto a la investigación y su curso con respecto a este punto en particular. Bueno, en realidad lo dictaminado en la justicia es copia fiel del bufete de abogados que lo asesoran al expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, creo que en ese sentido es muy claro, ¿verdad? Y el juez Florentín lo que hace es debilitar al sistema institucional de la República cuando lo plantea de una manera dispersa, cuando lo plantea de una manera poco clara, se le pide un recurso de aclaratoria, se niega. Bueno, y continuamos hablando del caso de Ramón González Daer, porque la semana pasada les habíamos informado sobre la confirmación de la condena de él mismo y también de su hijo. Y es que el día de hoy Ramón González y su hijo Fernando González Carjallo
recusaron a los miembros del tribunal presidido por la jueza Claudia Crisioni. Daer y Carjallo buscarían dilatar la ejecución de sus sentencias tras la confirmación de las penas. Recordemos que Ramón González Daer fue condenado a 15 años de prisión, mientras que Fernando González Carjallo recibió una pena de 5 años. Las sentencias fueron confirmadas el pasado viernes, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa. Hablamos del ámbito judicial y del caso de Arnaldo Yucio, porque un tribunal de apelación confirmó la imputación contra el exfuncionario. El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó este lunes la imputación por supuesto cohecho pasivo agravado en contra del ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio. La Cámara rechazó el recurso planteado por la defensa del encausado. El exministro está procesado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Márquez, quien se dedicaría al lavado de dinero y está preso en el Brasil. Y hablemos ahora de lo que proponen desde el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta el presupuesto general de la Nación para el año que viene. Se pretende para el próximo año abonar a los militares, policías, gobernadores y miembros de juntas departamentales un aumento salarial del 11,4% en 2 etapas, tal como acordaron con docentes del Ministerio de Educación y Ciencias. Desde el Ministerio de Hacienda plantean pagar el 50% en el caso de los docentes del aumento salarial en enero y el 50% restante en julio, con lo que se estima que Hacienda busca reducir el impacto del incremento en las finanzas públicas. Los datos de la cartera revelan que la suba en el sector de las fuerzas públicas representará un gasto adicional de 46.1 millones de dólares, en tanto que los gobiernos departamentales tendrán un aumento de cerca de 557 mil dólares. Hablamos a continuación del estado de salud de Fernando Lugo, actualizado, digamos, con los reportes de la fecha, porque se muestran siempre con cautela, pero optimistas en algunos signos de mejoría que va mostrando el senador. Exactamente, y hablando del senador, fue el propio senador Jorge Querey quien informó que el panorama general de salud del expresidente Fernando Lugo es alentador, aunque lento pero seguro, por lo menos hasta ahora, según lo que manifestaba. El doctor Querey, médico de cabecera del legislador, dijo que el paciente va sumando diariamente signos de conexión o interacción con su entorno. Explicó además que los pacientes neurológicos llevan su tiempo para recomponer algunas funciones que fueron afectadas. Agregó que con un buen acompañamiento de rehabilitación en unas pocas semanas o meses podríamos tener sorpresas agradables en cuanto al cuadro de Fernando Lugo, y también manifestó de que están viendo la posibilidad de llevarlo al extranjero, específicamente en Argentina, según manifestó el día de hoy, para seguir su tratamiento de poder ir mejorando diferentes puntos en torno a su recuperación fisiológica y también neurológica por sobre todo. Exacto, que es lo que más en este caso estaban teniendo en cuenta, estimando en cuánto tiempo más se podría dar el avance neurológico. Por lo menos de a poco va recuperando esas señales de interacción, ya no tanto como solo despertar, abrir los ojos y mirar su entorno y nada más. Sin embargo, es todavía bastante lento el proceso. Así que bueno, ahora tenemos novedades en las próximas horas con respecto a la salud de Fernando Lugo. Recordemos que él va a estar como candidato al Senado en las próximas elecciones. 20 con 40 minutos, 12 grados ahora. Dice un mensaje, rápidamente algunos mensajes, 0985-625-000. Escuchen esto por favor, Fernanda, Jorge. Soy la señora Liz de Isla Abogado Luque. Estoy harta de que me entren a robar. Esta clase de personas, dice, envío un video para que me saquen al aire, por favor. Les pido de corazón, dice uno de los mensajes que nos llegaron y que llegó desde la zona de Luque. También dice, está el video, ¿podemos verlo de Luque, por favor? Zona de Isla Abogado, vecinos hartos de estas situaciones.
Claro, no hay derecho que te hagan estas cosas, Claro. ¿verdad? Te va a robar lo tuyo. Inseguridad, te da miedo también. Sea algo pequeño, sea algo Claro. grande, igual. ¿Y qué se llevan esta vez? Lo que pueden, por lo visto, ¿eh? Hasta los adornos. arreglos que están colgados ahí por la el muralla. tucán de barro se va. Sí, Adornos de, No, ya es mucho. de cerámica. cerámica del barro. Qué bárbaro. Mira, la Pero gente es pone- una constante, pues la gente mira y dice, Claro. no, es una macanada. Pero ¿qué pasa cuando una y otra vez, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, o de manera constante, es que se dan este tipo de cosas? Ahí es que ya uno se pone a pensar que ya no es algo insignificante. Sí, porque todo suma, va sumando, por más pequeño que sea, no da gusto que se te robe, que se te quite lo que es tuyo. Claro, por sobre sume o no, decíamos ya hace unos días, esa sensación de impotencia de que ingresen a un lugar que es tan seguro para vos como tu hogar, que en teoría debería de ser tan seguro, ¿verdad? Y aparte, son estas cosas que uno pone en la casa como para darle un toque, cariño, hermosear. Es muy injusto. Bueno, compartimos entonces atención a la policía, zona de Isla Abogado. Y esto otro, buenas tardes, miren un poco un pitbull, dice, suelto en el barrio. Esto es Yuquirí, kilómetro 21. La vez pasada le atacó a un señor y ahora le atacó a un perrito, también con video. Lean por favor mi mensaje, es una preocupación de este animal para el barrio. Nos tiene en zozobra. Esto también infringe la norma, ¿eh? Sí. No cuidar de tus propios animales. Claro. Y ni qué decir cuando causan daño a terceros. Más todavía hablando de la tenencia responsable. Hace rato hablábamos de abandonos de animales, matanzas, sin piedad en algunos casos. Y aquí tenemos la otra cara. Gente que tiene este tipo de animales, pero que lastimosamente no son responsables en cuanto al cuidado. Porque mucho del comportamiento de perros, como son en este caso de este tipo de razas, depende muchísimo de cuál sea el patrón de conducta, el Pero patrón qué también peligroso. de Sí. ¿cómo se llama? De contacto que tengan con sus propios dueños. Sí, y más allá de los dueños, imagínate que estas personas sean personas extrañas, ajenas al animal. Es muy temeraria la reacción de las Sí. personas, porque estos animales atacan, pero a matar prácticamente, y eso ya es sabido desde público conocimiento. Y vemos una persona también de avanzada edad que está allí intentando intervenir con este animal. Sí, es lo que Más- se ve, niños también. Sí, más mensajes. Dice, una vergüenza la barra brava, atacaba una estación de servicio en Itacurubí de la Cordillera. Otra denuncia. Estamos mirando desde Buenos Aires, dicen los amigos. Saludos, dice. Saludos a la gente de Buenos Aires, cómo no. Está buena la programación, siempre les veo. Dice Marlene Díaz, firma el mensaje. Saludos. Es muy grave lo que dice, manipula a la gente, induce la violencia contra los animales. Y mucha gente interpretó de esa manera lo que decía el pastor que se llama José Duarte. Sí. Tengo 2 hijas viviendo en Singapur, dice. Quiero coordinar una entrevista, dice. Mira qué lindo, che. Qué gusto. Anotado ya, recontra anotado. Fijen el Singapur, mensaje. che. Paraguayos por el En mundo. Singapur. Sí, Singapur. Que es uno de los países de la revolución educativa. Mira dónde están las chicas, che. Y Qué 2 orgullo. hijas tiene allá las 2 hijas. ¿qué? ¿Una señora? ¿Un señor? Un señor el que firma. Qué Qué emocionante, bueno. ¿verdad? Ya anotadísimo. Ya quiero conocer ¿Verdad? la historia. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Así es. Sí, enseguida cierto. volvemos. Ya venimos. con 48, 12 grados ahora de temperatura. Va bajando la temperatura. Se siente el fresco. Bastante. Cuando empezábamos era 16. Y así empezábamos, Sí, 4 grados en menos ya. descenso. Habíamos recién leído mensajes de gente de Singapur. Le agradecemos mucho a la gente que nos manda los contactos y otros también que se van anotando. Sí. Lean por favor mi mensaje. Ya leímos el del perro, ya leímos, ya pasamos el video. Incluso le cuento a la gente porque está preocupada Lo del por la pitbull. situación. Sí. Ahí les paso la historia de mi hermana, residente en los Estados Unidos. ¿Cómo no? Todos los mensajes con respecto a los compatriotas para poder contar. Sí. Este fin de semana entraron en mi casa y llevaron lo que de lunes trabajo para ganarme de forma honrada. Dice, zona Villa 24 de San Lorenzo. Y es- Harto de los adictos, dice. No es muy lejos de la zona del abogado, ¿eh? No es muy lejos. Quiero mandar saludos a Nicolás Duarte, que está de cumpleaños hoy, dice. Para Nico, un abrazo Saludos. entonces. Sí. A ver, más mensajes. Buenas noches, dice. Buenas noches. Saludamos también nosotros ante todos los mensajes. Para cumplir con la gente. Para ¿verdad? cumplir.
el pastor debe mantener el diezmo sin vergüenza. Bueno, hay muchísimas críticas al tema. Claro, se metió también con los animales, que mucha gente realmente ama y cuida, y hay que decir esto, la mayoría de la gente es respetuosa y con cariño a los animales. Por lo menos respeta en el caso de que no les guste tener, ¿verdad? Mismo. Cambiamos de tema, ¿les parece? Vale. Vamos a hablar de Jonathan Fabro respecto a la justicia argentina y la determinación que se dio a conocer en la jornada, porque la justicia argentina decidió aumentar a 2 años más la condena contra el jugador Jonathan Fabro por haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad en aquel entonces. Fabro había sido detenido en el año 2017 y condenado recién en el 2019 a 14 años de prisión. La pena sostiene que Fabro abusó sexualmente durante 5 años de la víctima, que tenía 6 años al inicio de estos hechos, hasta llegar a los 12. De este modo, el jugador, en este caso, va a salir de la cárcel o recién saldría libre en el año 2033. Continuamos informando y a continuación hablamos acerca de este caso que tiene que ver con el Poder Judicial y las personas que son funcionarias y también tienen aspiraciones políticas y están dentro de movimientos de diferentes partidos. Esta vez hablamos de la secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial, Porfiria Melgarejo de Ocholaski, quien no elimina la posibilidad de presentar un pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Esto por ordenar un sumario en su contra por supuestamente violar el Código de Organización Judicial al inscribirse como candidata al Senado. Ocholaski sostuvo que el sumario administrativo iniciado en su contra es totalmente irregular debido a que ella ya le habían dado un permiso sin goce de sueldo para enfocarse al sector político. Y hablamos ahora de la operación Navis y la decisión que tomó el juez Gustavo Amarilla con respecto a celulares que fueron incautados. Gustavo Amarilla, juez penal de garantías, autorizó la pericia de celulares y a su vez de otros elementos incautados en la operación conocida como Navis, en la que fue detenido Fernando Enrique Balbuena, supuesto narco, que había sido demorado con 947 kilos de cocaína. Esto había ocurrido en enero pasado. La Fiscalía pidió cooperación a Ucrania en relación a un supuesto miembro de la red. De esta forma, serán sometidos a análisis forense un total de 14 celulares, 3 pendrives, una cámara, 2 tablets, una laptop y también 8 SIM cards. Y recuerdan la investigación que se estuvo realizando en estos meses a la gobernación del Guairá. En este sentido, tenemos que decir que los interventores denunciaron al titular de la gobernación en el marco de la auditoría por el supuesto despilfarro de $2 millones de los fondos COVID-19 durante la pandemia. El interventor Pablo Vera Insaurralde denunció penalmente al gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera Báez, que correspondía en este caso a la ANR, por 4 hechos punibles: lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, documentos, en este caso producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos también de contenido falso. Los interventores solicitan allanar la gobernación del 4º departamento del Paraguay para incautar documentos administrativos, además de la imputación. Y hasta se habla de un posible pedido de prisión preventiva contra Vera Báez por los hechos ilícitos mencionados. Bueno, 12 grados la temperatura, poquito tiempo ya como para despedirnos también en este día lunes que de vuelta tuvo mucha información. Arrancamos muy temprano hablando de temas que mañana van a continuar, como el tema del combustible, que todavía hay, digamos, un cuarto intermedio.
con respecto a esta negociación. Exactamente, también hablamos de bastantes temas políticos y hablando de política, en instantes nada más se viene diálogo franco con dos invitados especiales, en este caso Arnoldo Vins y Juan Manuel Brunetti, ya con sus también campañas respectivas en torno a sus aspiraciones para llegar a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Mucho estuvimos hablando de Cartes, pero no nos olvidemos que mañana la comisión bicameral que investiga hechos de lavado de dinero no solo se va a centrar en el expresidente de la República. Para las 8:15 convocan al presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, a Pedro Loblein. Posteriormente a las 9:30 esta convocatoria para el expresidente de la República, que ya sabemos que va a responder por escrito, y para las 10:30 convocado el presidente de la cooperativa de Capiatá. 20,55, 12 grados, cerramos, nosotros volvemos mañana con más puntos de vista. Quédense en C9N, todavía hay muchísima información. Chau, chau.